¿Estamos? Buenas tardes a todos, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hacer una clase. Les quiero preguntar, ¿saben qué tema toca hoy? Bueno, y contame qué leíste para la infección urinarias. No, la idea, o sea, hago esta pregunta porque estaría bueno para sacarle provecho a las clases que ustedes por lo menos lean antes de venir. Así surgen dudas, preguntas que se pueden resolver acá entre todos. Inclusive si me preguntan más a mí mejor para poder ir a buscar y aprender más. Pero si ustedes no leen antes de las clases, la verdad que es venir a hablar y ustedes no van a tener dudas antes de la clase. Así bueno, vamos a arrancar con infección de vías urinarias. Cuando uno arranca con infección de vías urinarias, hay muchísimas formas de clasificarla, la infección de vías urinarias. Las principales son estas, que es según a nivel anatómico de la vía urinaria, que se encuentra fuertemente relacionada con la vía genital en la mujer. Según donde esté afectando, uno la puede clasificar. Entonces, nosotros cuando vayamos a evolucionar a la historia clínica, cuando pongamos infección de vías urinarias, hay que especificar en dónde es esa infección, porque nos cambia el tiempo de tratamiento, el pronóstico y las complicaciones también que pueda llegar a tener. Entonces, cuando ponemos infección urinaria, ¿a partir de qué? A partir de una cistitis, de una pielonefritis, de una prostatitis, de una infección asociada a catéter o asociada a una litiasis. Cada una de ellas tiene una concepción diferente de cómo la voy a tratar y cómo abordarla y qué estudios pedirle. Entonces, vamos a arrancar por la primera, que es algo que no vemos muy frecuentemente acá, pero sí nosotros vamos a empezar a ver en el consultorio, que es la bacteriuria asintomática. Lucas, ¿te animás a decirme cómo definirías bacteriuria asintomática? Un intento, no sé, de lo que te acordás de la facultad, a todos lo hemos visto. Sería, digamos, un paciente en el contexto de que hay algún paraclínico, o sea, el sedimento urinario, que tenga algún rescate de algún gen o que esté patológico, pero que la persona no tenga síntomas. Bien, o sea, no tenga síntomas irritativos urinarios. Bien, fundamental, como lo dice el concepto, asintomático, y como dijo Steffi, hay algún criterio paraclínico que ahora vamos a ver cuál es. Uno tiene que tener en cuenta para diagnosticarla. En realidad, lo que uno utiliza son las unidades formadoras de colonias, que digamos es lo que uno va a ver a la hora de hacer una orina completa en un paciente. Entonces, vamos a ver que la bacteriuria asintomática es el desarrollo de un microorganismo, uno solo, porque si ya hay dos microorganismos se considera infección urinaria. Si hay un solo microorganismo, en las mujeres requiere 2 muestras de orina y en los varones requiere una sola muestra de orina para diagnosticar una bacteriuria asintomática. Y fíjense el recuento de las unidades formadoras de colonias. En pacientes cateterizados, 10 a la 2, y en pacientes que no están cateterizados, 10 a la 5 unidades formadoras de colonias, que así nos lo va a informar. Entonces, una vez que tenemos bacteriuria asintomática, viene Juan que me dice, che, mira, me hice este seguimiento y me salió 10 a la 5 unidades formadoras de colonia. ¿Tenés síntomas? No. ¿Qué hacemos? ¿Lo tratamos? ¿No lo tratamos? ¿Qué conceptos se acuerdan, Vivi? Se trata. ¿Cómo? Bueno, hay algunos conceptos que hay que tener en cuenta, en algunos se trata y en otros no. Es el primer concepto que uno tiene que tener de una bacteriuria asintomática. Entonces, ahora vamos a la otra pregunta. ¿A quiénes tratamos con una bacteriuria asintomática? Los pacientes que van a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas urinarias, que tienen que intervenir embarazadas. Bueno, vamos de una. A ver, Jesús, ¿qué dijiste vos? Cuando los pacientes que le van a hacer cirugía de vías urinarias, cirugía urológica, al ser asintomático, se trata. Bien. O también en estudios. ¿Cómo? Hacen la ortocistografía, le piden el objetivo antes del procedimiento. O sea, no necesariamente un procedimiento local, sino bien, el concepto está bien, falta ahí una cosa. ¿Y a quiénes más tratamos, Andrés? ¿Y a quién más? Mujeres embarazadas y está evaluada en pacientes que estén postradas, que no se puedan comunicar o manifestar síntomas de. No, porque ahí ya se consideraría un síntoma. Entonces no entraría dentro de una bacteriuria asintomática. Si vos me decís que tu paciente tiene una alteración del sensorio o lo que fuera por una infección urinaria, ya pasa a ser un síntoma. Estamos hablando de pacientes que vienen
totalmente asintomáticos se hicieron una orina completa y encontraron este hallazgo de unidad formadora de colonia. ¿A quién más tratamos? Y en un paciente que no tenga un sensorio evaluable, que no esté evaluable, ¿lo encontrás? Por eso, si tu paciente... Ahí uno puede estadística si está confuso o no. Pero vos, ¿por qué Pero le por- pedirías un sedimento? No sé, estás sondado y de repente ves que la orina deja de venir clara y tenés un montón de sedimento ahí. Ahí Por es el- cuestionable. En la vía urinaria ahí insegura. No, no, está ahí comprobado. hay varias cosas a tener en cuenta. Una, si vos ya conocés a tu paciente, si deterioró aún más el sensorio, si tiene parámetros en el laboratorio, si se pone séptico, si aumenta el láctico, o sea, son todo un contexto clínico que uno ya lo interpreta como una infección urinaria, porque cambió algo de todo ese contexto en el cual te está generando síntomas. En este caso estamos hablando de una bacteriuria asintomática. Quiero que el concepto quede claro porque ahí el ejemplo es porque cambió algo en la clínica. Ahora Andrés me dice, bueno, lo mismo, cambió algo en el sensorio en la clínica, entonces ya lo interpreto como sintomática. Ahí se trata la infección urinaria. Ahora, yo estoy hablando de pacientes que vienen sin ningún tipo de síntoma. Uno le pregunta, disuria, polaquiuria, lo que fuera, no tienen absolutamente nada. Entonces, ¿a quiénes tratamos? A los que tienen la vía urinaria insegura, por favor, ¿A quién? Adultos mayores. Escucho más, a ver, ¿quién más? Las plantillas de Bien, ¿quién más? ¿Embarazadas ya dijeron? ¿Alguien más? La nueva clasificación, los inmunocomprometidos, los que estén cursando con gesta de corticoidea grande dosis para inmunosupresión o... Bien, estaba esperando que digan eso. Perfecto, ninguna de esas es correcta. Le digo y les propongo algo, que me envíen un artículo en el cual una bacteriuria asintomática haya sido beneficiosa en los pacientes neutropénicos o inmunocomprometidos y yo les voy a responder con algún estudio que haya sido de un mayor número y que haya estado mejor randomizado. Entonces, en todas las guías, por lo menos las que yo leí, solamente se trata en dos casos. En pacientes sometidos a procedimientos urológicos, muy bien lo que lo dijeron, pero solamente los que van a tener compromiso en la mucosa. Si yo a un paciente le hago una litotricia extracorpórea, o sea, le hice un sedimento, viene más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, no tiene síntomas, si le hago una litotricia que no tiene intervención de la mucosa uretral, no le hago tratamiento, ¿está? Ahora, si yo voy a hacer una litotricia que va a ser a través de una citoscopía o de lo que fuera con intervención de la mucosa, ahí sí lo trato al paciente. ¿Y cuando lo trato? 5 días antes y hasta 24 horas posterior al procedimiento, ¿está? Esa es una de las indicaciones y la otra es en embarazadas. ¿Hay más? No hay más demostradas beneficiosas al momento. No hay más. Hay estudios en diabéticos, hay estudios en neutropénicos, hay estudios en inmunocomprometidos. Ninguna ha sido beneficiosa porque se ha demostrado que en número más grande no hay un número necesario para tratar que sea mejor para estos pacientes. Entonces, hasta ahora las indicaciones claras son estas dos. Entonces ahí quiero cerrar, pero bueno, ¿se entiende el concepto de bacteriuria asintomática y a quiénes tratamos? Bien. Infección urinaria en mujeres, ahí tenemos varias, vamos a hablar de las que más vemos usualmente, vamos a hablar de la cistitis. De la cistitis, creo que todos más o menos conocemos y hemos visto en la facultad de cómo interrogar a una paciente que tiene una cistitis y siempre nos olvidamos de preguntar síntomas vaginales. Entonces, ahí ya cambia el tratamiento porque si uno piensa que tiene una cistitis y además una uretritis, o hacer el diagnóstico diferencial de eso. Eso es lo único que quiero aportar de la sintomatología. A dato epidemiológico, 50% de las mujeres van a tener una cistitis en toda su vida. Después, esta es la pregunta que yo me planteaba. ¿Urocultivo y sedimento a todas? ¿No? ¿A quiénes no y a quiénes sí? ¿Tefi? Digamos, por ejemplo, asociado al contexto previo que decíamos de las embarazadas, es una de las que sí. Segundo, o sea, ¿qué pasa? Que más el cistitis uno se asocia a los síntomas inflamatorios. Si hay síntomas que ya son más, digamos, sistémicos, hay manifestación, digamos, más arriba de, digamos, la parte inflamatoria local, ahí es así, pero si no, no. Pero ahí no sería, o sea, si es más alto, ya no sería cistitis. Claro, estoy hablando de meramente de cistitis. Bien, solamente, ¿cómo? ¿Tienen recurrentes? Sí. Ya pensando más. Claro, si fiebre uno piensa más arriba, pero estoy hablando solamente de cistitis. Compromiso de la vejiga. Pero la cistitis, si ya tienes el sedimento patológico, no es
Por eso, viene una paciente a vos, a tu consultorio, y te dice, mira, tengo disuria, poliacuria, tengo urgencia miccional. ¿Le pedimos urocultivo y sedimento? No. Bien, ¿y a quiénes sí? ¿O por qué no? ¿Por qué no le pedirías? No lo tratás clínicamente. O sea, tratás los síntomas clínicos, ya sabés que sería innecesario en este caso una paciente que no tiene vía instrumentada, que no tiene nada, pedirle nada, vos lo tratás clínicamente. Bien, ahí la respuesta es depende. Lo que ha demostrado es que en pacientes que tienen una mujer sin anatomía patológica, o sea, sin trastornos patológicos previos a nivel de la vía urinaria, sin antecedentes de relevancia, si es el primero o segundo episodio en el año, no hace falta. Viene a tu consultorio, vos ves que tiene todos parámetros clínicos, que no tiene ningún tipo de compromiso, se trata empíricamente. ¿Tá? No hace falta ni un sedimento ni un urocultivo. Uno con la clínica, el diagnóstico es clínico y se va a la casa. Bien. Ahora quiero hacer un consenso a nivel residencia. ¿Cuál piensan que es el tratamiento de elección? Levanten la mano, voy a dar 4 opciones. Opción 1, cefalexina. Opción 2, nitrofurantoína. Opción 3, amoxicilina clavulánico. Opción 4, TMS. Levante la mano, no me acuerdo ni en qué orden lo dije. A ver quién dice TMS. Opción 1, TMS. Opción 2, AMS. Opción 3, cefalexina. ¿Nadie? Che, ¿qué? ¿Todos van a votar a cefalexina? ¿Quién? Bien. Y opción 4, nitrofurantoína. Ahí va, bueno. Según el consenso, lo que aparece, que informa la SAI, los tratamientos de elecciones en primera instancia, nitrofurantoína o cipro, y como tratamiento de segunda elección te dicen fosfomicina. Bien, ahí... Es lo que está informado según los últimos tratamientos. Que nadie venga y me diga, mira, lo leí de la guía de no sé dónde, porque, claro, la clase está basada en la epidemiología local, que es una guía de la Sociedad Argentina de Infectología. Que nadie me diga, sí, en Up to Date dice que la cistitis se trata con piperatazo, meropenem, colistin, tigecyclina. No. Esta es una guía epidemiológica de acá. Yo entiendo que hay mucha gente que no es de acá, pero estoy dando datos epidemiológicos. Entonces, primera opción que dice la Sociedad Argentina de Infectología, nitrofurantoína 100 cada 6, cefalexina en segunda opción, fosfomicina en única dosis 3 gramos. En el caso de pacientes que no nos pueda seguir, que no pueda tener un control estricto, se elige la fosfomicina única dosis y chao. Y después, acá hay otra cosa que quería aclarar, que en dónde ven AMS ustedes, en ningún lado. O sea, no lo recomienda por la tasa de resistencia que hay de la Escherichia coli. Entonces, cuando estemos pensando en una cistitis y lo estemos tratando con una AMS, hay algo que estamos haciendo mal. Y recomienda solamente fluorquinolonas, que ahí dice Lucas, ciprofloxacina y TMS, no recomendados por la tasa de resistencia que hay y por la fácil resistencia que hacen, solamente utilizarlos si tenemos un antibiograma previo. Es decir, por error le pedí un urocultivo, salió en Escherichia coli multisensible, tiene AMS en la casa, o tiene TMS, o tiene fluorquinolona, se lo damos, no hay problema. Pero porque tenemos un antibiograma que nos avala. Bien. Ahora vamos a la pielonefritis. La piel... Diga. ¿Cuánto tiempo le dieron de tratamiento, duración? Ah, eso iba a hablar después, pero gracias. Sí, está bien. No, está bien. No, dile. ¿Cuánto tiempo lo tratamos, Lucas? ¿Quién dice? A ver, voy a dar 4 opciones. 25 días. 6 semanas. 25 días, 10 días, no, 7 días, 5 días y 3 días. Una cistitis. Ahora lo que te dicen son 3 días y a los 3 días no resuelve síntomas, se puede llevar a 5 días. Exactamente, 3 días, andamos bien, vemos respuesta clínica, no hace falta prolongarlo más tiempo que eso. Bien. Pielonefritis. Bueno, pielonefritis es la afección de vía urinaria más compromiso de la pelvis renal y o el parénquima. La sintomatología típica, bueno, sabemos qué es. Y la sintomatología típica es esta que estamos charlando. O sea, pacientes que no tienen posibilidad de decirnos si tienen síntomas, como los tenemos internados, con deterioro del sensorio, o que vienen con fiebre ahí medio intermitente, o pacientes que vienen con solamente alteración de los glóbulos blancos y algún cambio en la orina macroscópico. O sea, no son síntomas muy claros,
pero bueno, terminan siendo síntomas atípicos en un paciente que está teniendo una infección urinaria. Y también hay algo que se llama pielonefritis oculta, que son pacientes que tienen una pielonefritis que se presenta como una cistitis. Entonces yo lo trato con nitrofurantoína, no responde. Lo trato con fosfomicina, no responde. Bueno, ahí tengo que pensar de que la infección está más allá de los síntomas afectando el parénquima renal. Bien, después el sedimento urinario es significativo 10 a la 4. Lo que habla la guía es que si tengo una sintomatología compatible con un sedimento urinario de 10 a la 4, ya es significativo y tiene una sensibilidad del 90-95%. Entonces, una mujer que no tiene, hablo de mujer porque estamos hablando de infección urinaria en mujer, que no tiene antecedentes personales patológicos, que no tiene infecciones urinarias a repetición, solamente con pedirle una orina completa y la sintomatología, chao, no me hace falta ni pedirle nada más. Eso es lo que dice la guía. Después, urocultivo a todos, sí, a todos, dice, pero con la salvedad esta. Si yo solamente pedí el sedimento urinario y no le pedí el urocultivo, ya está. No hace falta que le vuelva a pedir una muestra para volver a entrar y tener un aislamiento. Después hemocultivo a todos, y eso dice que es variable. ¿Por qué? Porque si tengo una pielonefritis con repercusión sistema, o sea, llámese una sepsis, con afección de cualquiera de los parámetros de sepsis que nosotros ya conocemos, tiene un rédito del 10 al 15%, del 10 al 50% según el estudio de donde lo lean. Entonces dicen, bueno, pacientes inestables hemodinámicamente, chocados, que vienen con mucho compromiso sistémico, muy inflamados, recomiendan tomarle el hemocultivo, no a todos. Ecografía a todos, y ahí es bien clara en donde dice, solamente pacientes sépticos que conozcamos una patología obstructiva, llámese cáncer de cuello de útero, que lo vemos bastante acá, o hiperplasia prostática benigna, un clearance menor a 40 o sin respuesta antibiótica a las 72 horas de iniciado el tratamiento. Ahí también puede ser agregarse los pacientes que tienen infección urinaria recurrente. Claro, Que sí, ya no sí, sí. una alteración estructural y le pides la ecografía. También pueden agregarse eso, pero la guía lo habla en un apartado diferente en infección urinaria recurrente. Internación a todos. Perdón, y los pacientes, digamos, que más allá de sepsis son los que no tienen una mejora, bueno, de los de ahí que no mejora con sentido solo antibiótico. Exacto. Sí. Internación a todos, la verdad que la minoría de las pielonefritis debería ser internadas. Acá internamos a bastante, pero recomiendan antecedentes patológicos que sean de relevancia que meriten una internación, intolerancia a la vía oral o que el paciente no tenga una contención social o fragilidad del paciente. Entonces eso ya queda a criterio del consumidor. Ah, bueno, y el tratamiento acá cambia un poco. Ahora vamos a hacer un consenso a nivel residencia. André, ¿qué pensás vos que es el tratamiento de elección de las pielonefritis? Pues generalmente usamos acá cefaloxicina. ¿Cuál? Bueno, ¿Cuál usás? sí, pero Bien, perfecto. Entonces, opción 1, ciprofloxacina o cefixima, que son opciones vía oral, ceftriaxona endovenosa o intramuscular, y TMS, amoxiclavulánico y cefalexina solamente con antibiograma, por la gran posibilidad de producir resistencia. No utilizar en estos casos, si recuerdan, en la cistitis el tratamiento era la nitrofurantoína y la fosfomicina, pero no utilizarlo en el caso de que sospechemos una pielonefritis porque tienen mala concentración a nivel del parénquima. Y en shock o sepsis recomiendan cefazolina o ceftriaxona o amica. ¿Está? Bueno, y tu recurrente, a ver, ¿quién anda por acá? Vane, decime qué conoces de ITU recurrente, cuáles son los criterios. Sería más de 12 episodios en 6. ¿Cómo? Más de 12 episodios. Bien, coincido, y falta la otra parte. ¿Qué más? O 3 en un año, perfecto, bueno. Esa es la definición. Las medidas higiénico-dietéticas las recomiendan fuertemente, recomiendan el jugo de arándano, que nosotros le recomendemos no hacer duchas vaginales, recomendar que no consuma tampoco, no consuma ningún tipo de antibiótico de manera no oficial, bueno, todas esas medidas. La antibiótico profilaxis continua, bueno, esto las pacientes que tienen una sintomatología persistente, no va a ser algo que veamos en la internación, ¿no? Pero
para que lo sepan. Sintomatología persistente a pesar del tratamiento relacionado con las conductas sexuales. Y bueno, y según el urocultivo que estos pacientes sí le deberíamos pedir. Y las opciones terapéuticas son TMS, las de tratamiento continuo, ¿no? TMS, nitrofurantoína, norfloxacina o cefalexina. Si se fijan, la dosis de todos más o menos es a la mitad. O sea, no usamos el Bactrim Forte, usamos 50 de nitrofurantoína, norfloxa 400 y cefalexina 250. Esto recomiendan hacerlo por 6 meses, ver si vuelven los síntomas, volver a hacer el tratamiento y así. Porque la verdad que la pasan bastante mal estos pacientes. Y la ITU en hombres, bueno, está fuertemente relacionado con hiperplasia prostática benigna, instrumentación de la vía urinaria, descartar la uretritis tanto así como en la mujer. El recuento de urocultivo 10 a la 3 es ahora de lo significativo. Y lo que yo me preguntaba era si pedimos estudio de imágenes a todos. La verdad que no, la misma indicación que antes. Si tiene obstrucción, recurrencia o hematuria persistente. Y el esquema de tratamiento, como ahora se considera en los hombres que es una infección urinaria complicada por el tema anatómico, los esquemas de tratamiento son los mismos, pero por un tiempo más prolongado. Se recomienda en la cistitis, en vez de 3 días como en la mujer, 5 a 7 días, y después en la pielonefritis se lo recomienda de 10 a 14 días. Entonces acá tenemos el tratamiento de la cistitis, de la pielonefritis, y acá de la prostatitis, tanto aguda como crónica. Y acá suena religioso, ¿no? Pero voy a hablar de la oración para agradecer el pan de cada día, que son las infecciones nuestras urinarias, las intrahospitalarias, es decir, la asociada a catéter. Entonces, asociada a dispositivo, el 13 al 20% de los pacientes presentan una infección urinaria que tiene un dispositivo. Se dice que todo paciente que tiene una sonda vesical más de 30 días tiene una colonización bacteriana en 100% de los casos. Dice que cada día que va pasando después de la semana aumenta un 7 al 13% de la colonización. Es decir, si viene al consultorio de Jonathan, viene un paciente sondado crónico que le pida un seguimiento urinario para ver si tiene bacteria, la verdad que no tiene sentido si ya sabe que va a tener una bacteria colonizando ese catéter. ¿Está? Entonces directamente pasa a pedirle un urocultivo. Hemocultivo a los pacientes que tienen una infección asociada a catéter, no a todos. Ver el contexto clínico también, como expliqué anteriormente, si tiene alguna repercusión en el laboratorio, si no tiene respuesta al antibiótico y demás, ahí sí se recomienda. Y también, bueno, ahí dice cuándo realizar el urocultivo. Cuando tenemos síntomas de infección urinaria, si tuvo una instrumentación, es decir, los pacientes que nos vienen a nosotros con recambio de catéteres o recambio de doble J, bueno, tener en cuenta ese antecedente que pesa, y en los pacientes post-trasplante. Bueno, y acá voy al modo de recolección de lo que hacemos nosotros en el piso. Cuando nosotros tenemos un paciente sondado en piso, ¿cómo le decimos a la enfermera que tome el urocultivo? A ver... Perdón, antes de que pregunte. Sí. Una duda, porque la verdad no recuerdo. Pregunta. Había una indicación como que en pacientes que venían sondados y que presentaban alguna sintomatología, sí. O sea, no me acuerdo si se trataba o no se trataba, a diferencia del que viene diciendo como que tenía la sonda, se le retiró y viene para una recolocación, y hay uno que se trata y uno que no se trata. Bien, el que viene con síntomas siempre se trata, y lo que vos tenés que tener ahora sí es un ambos vienen con síntomas, solo que la diferencia es que uno viene con, digamos, colocación o esa aportación de esa sonda hace rato, y el otro se lo colocaron en un momento corto, se le quitó porque se le salió y se recoloca. No me acuerdo. ¿Cómo así? Había una diferencia que decía, bueno, a este que solamente está en un contexto corto de la aportación de la sonda no se trata, creo, que se trataba, perdón, y el otro que ya venía con mucho tiempo de la sea, los dos vienen con sonda y los dos vienen con síntomas. Sí, solo que una es exportación larga y otra exportación corta. Algo así había leído una vez, que uno se trataba o tenía más indicación de antibiótico y el otro no tanto. Bien. ¿Sabes algo de eso? Sí, o sea, lo que a eso va mi pregunta. Nosotros cuando le decimos a la enfermera de un paciente en piso que hizo fiebre y tiene una sonda vesical, ¿qué le decimos? ¿Cómo hace el urocultivo? ¿Cómo? Bien, con recambio. Ahí hay un concepto que es importante, de que si el paciente tiene la sonda de hace menos de 48 horas, el cultivo debería ser por punción proximal de la sonda. No hace falta el recambio. ¿Está?
Si el paciente tiene la sonda vesical hace más de 48 horas, ahí sí el urocultivo tiene que ser con recambio de la sonda vesical. Y el modo de recolección del urocultivo ya está. Y bueno, el tiempo de duración del antibiótico, como se consideran complicadas o asociadas a dispositivos, tiene que ser de 7 a 10 días. Y en algunos microorganismos multiresistentes recomiendan hacer hasta 14 días, pero ya casi no hay de eso. Otra cosa que quería decir, bueno, ¿cómo hacemos el tratamiento de los pacientes que tienen sonda vesical? Ahí sí es controversial porque por lo general estos pacientes ya vienen con 700 millones de cultivos previos, vienen con infecciones urinarias de repetición, entonces uno lo va ajustando al antibiograma que tuvo la última vez o por cual esté colonizado. Si se fijan, o sea, la mayoría de los pacientes que vienen con un dispositivo, uno ve todos los urocultivos y siempre le creció la misma Klebsiella, siempre la misma, listo, o sea, a punto de ese esquema antibiótico. Ahora, si es empírico lo que yo voy a arrancar, el tratamiento empírico, como digo ahí, depende del urocultivo previo, si está colonizado, si tiene riesgo de bleo o de KPC, lo que recomiendan en pacientes internados es ceftriaxona, tazo o aminoglucosio, sobre todo la amica por encima de la genta. Y si un paciente tiene candidiuria, solamente se trata ante síntomas relevantes. Acá le repetimos el urocultivo, que no sé por qué lo hacemos, pero recomiendan que si el paciente tiene síntomas y le creció una cándida, bueno, lo tratamos igual. Y recomiendan hacer fluco por 7 días, salvo que el paciente tenga un aislamiento de una cándida glabrata o una Cruzei. Entonces, puedo hacer, esto es otra cosa que hacemos acá que está bien, que es, tengo un aislamiento, ¿cómo informa el urocultivo acá cuando crece una cándida o un hongo? Solamente te informa levaduras y chao. Ahí nosotros tenemos que pedir, primeramente, la identificación molecular. Si me creció una albicans, todo bien, estamos bien con el flujo, seguimos así. Ahora, cuando pedimos una identificación molecular y creció una glabrata o una Cruzei, ahí uno lo que tiene que pedir es una SIM a fluconazol y una SIM a anfotericina. Claro, identificación de hongos. Identificación de hongos, primeramente pedimos eso y después pedimos la SIM. Si la SIM a fluconazol me da ok, seguimos con el tratamiento y lo terminamos. Y si me da una SIM alta, por eso le pedimos la SIM a anfotericina como opción terapéutica. Una consulta, Lauti. Una de las cosas que me recomendaban también eran carbapenemos, Lupen o Mero. No, yo por lo menos en la guía no lo leí, salvo que tenga riesgo para KPC. Salvo que lo tenga o que estés colonizado por una KPC, no recomiendan los carbapénicos de una. Porque te veo que decían riesgos de pacientes con BLE, por eso. o meropenem en pacientes con riesgo de shock. Claro, por eso, cuando tengas el riesgo, sí, ahí sí, el peso en la balanza del carbapénico sí, pero como tratamiento empírico en primera medida no. Solo si riesgo. Solamente si riesgo. O sea, perdona, Pido, si nos crece levadura, sí. Simplemente identificación para hongo solamente. Y sí, no es repetir... No, solamente identificación, porque con identificación vos ya decís, bueno, me creció un albicans, está todo bien, sigo con el tratamiento con fluconazol. Ahora si la identificación para hongo te dice, me creció una glabrata o una Cruzei, ahí tenés que pedirla así. Y no puede ser, o sea, las levaduras esas no pueden estar como contaminación o como algo, ¿no? Por eso... Claro, solamente... de nuevo el urocultivo. Ahí recomienda que si vos le pediste un urocultivo es porque estabas sospechando que tenía síntomas de algo. O sea, síntomas y crecimiento en el urocultivo o aislamiento se trata. Así lo dicen eso. Acá le pedimos el urocultivo confirmatorio. No sé de dónde está sacado, pero sí. Por lo menos eso es lo que recomiendo. Bueno. ¿Preguntas? Tengo una pregunta también. Decís sí. Que cuando estabas hablando de infección de vías urinarias en hombres, que ahora se toma la unidad formadora de colonias de 10.000. 10 a la 3. Sí, serían 10.000, ¿no? 10 a la 3. 10 a la 3. 10.000. Sí. Sí, sería 10.000. Sería 10.000. Antes se utilizaban 100.000, es decir, que bajó la consideración. Sí. O sea, ya iba con 10.000, ya tengo listo. 10.000 y síntomas, obviamente. Claro. Bien. Sí. Bueno. ¿Algo más? También recuerden que